Bienvenidos. Hoy cerraremos una trilogía de CNN 50 diálogos con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. Hemos ya conversado sobre varios temas de este momento histórico, como son los partidos políticos de la Unidad Popular y también la figura de Salvador Allende. Hoy seguiremos con este último capítulo revisando más antecedentes sobre esta fecha que aún no logra consenso en nuestra sociedad. Para ello contaremos con los comentarios de Daniel Mansuy, académico de la Universidad de los Andes, también panelista de Tolerancia Cero y por qué no recordar que es doctor en ciencia política. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Raúl. Entonces vamos a conversar hoy día en este tercer episodio sobre el golpe. Cómo se gestó el golpe de Estado, quiénes fueron sus protagonistas y cómo se organizó la correlación de fuerzas internas en la propia Junta Militar luego del 11 de septiembre. Así que ese es el tema que nos convoca hoy. Bueno, y para tratar precisamente estos temas tan relevantes, contamos con la presencia de dos personas que han estudiado mucho este tema. Y contamos con la presencia de Verónica Valdivia, doctora en estudios americanos y académica de la Universidad Diego Portales. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Sí, bueno, en realidad ya no estoy en la universidad, me jubilé, pero estuve. Pero sigue, me imagino, con el corazón de la universidad, ¿no? Sí, corazón, sí. Bueno, y también estamos con Juan Luis Sosa, quien es investigador del Centro de Estudios Públicos CEP y también doctor en Historia Moderna. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bueno, y comenzar este diálogo, esta reflexión que queremos llevar a las casas de toda la gente. Ustedes como historiadores, ¿cómo ven esta conmemoración a 50 años del golpe de Estado, considerando que aún no hay consenso en nuestra sociedad en torno a esta fecha, Verónica? Bueno, yo creo que es una oportunidad bienvenida de que se haga este tipo de programa, de los seminarios que se estén realizando, porque a pesar de que han pasado 50 años, el golpe sigue estando presente como si fuese ayer, porque de alguna manera estamos discutiendo cosas muy parecidas a las de que discutíamos durante los años 60 y los años 70. El golpe de 1973 es un golpe ideológico, es un golpe que responde a la confrontación de proyectos. Y hoy Chile se enfrenta a la disyuntiva de elegir o pensar qué clase de país queremos. Entonces es como bien atingente conmemorar los 50 años y reflexionar lo que ha sido el proceso militar, dictatorial y también el periodo que ha seguido. Así que creo que es bienvenido que estemos pensando y discutiendo. ¿Y para ti, Juan Luis? A ver, yo partiría diciendo que nunca es posible tener un consenso total respecto a la historia reciente o a la historia incluso no reciente, ¿no? Porque siempre van a surgir interpretaciones, van a surgir nuevos documentos, nuevos, pruebas construidas a lo largo del tiempo que van a permitirle a los historiadores e historiadoras reflexionar sobre ese momento. Entonces yo creo que no es bueno, no es ni siquiera esperable llegar a ese consenso. Ahora bien, respecto a la conmemoración específica de los 50 años, yo estimo que, si bien comparto con Verónica que es un momento sumamente único para los historiadores usar la fecha para reflexionar, para estudiar, me parece que en esta conmemoración en específico nos hemos olvidado un poco de la historia política, de cuáles fueron las falencias que se vivieron a lo largo de los años 60 y 70, que derivaron finalmente en un golpe de Estado que yo creo, y aquí siguiendo el libro nuevo del expresidente Elwin, me parecía evitable, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto la clase política, la dirigencia política falló. Y esa pregunta sobre la política, sobre el valor que tiene la democracia representativa en los 60 y en los 70, creo que se ha perdido esa conversación en otras materias y por lo tanto nos hemos enfrascado en temas que no dicen relación, creo yo, con lo que debería ser lo central. Hay un personaje que es, por supuesto, el personaje central que marca la historia de Chile después del 11 de septiembre, pero que poca gente conoce antes, ¿no? Que, por supuesto, Augusto Pinochet, a quien Salvador Allende nombra comandante jefe del ejército después de la renuncia, un poco forzada del general Prats, tras la pérdida de solidaridad de sus propios generales. ¿Por qué Allende nombra a Pinochet? Sabemos que Prats se lo recomienda, sabemos que es el segundo del ejército, sabemos que el generalato está muy revuelto, digamos,
pero deposita toda su confianza en un hombre que no conoce, lo hace porque no tiene alternativa, piensa que puede tejer con él una relación parecida a la que tejió con el general Prats. ¿Cómo ves ese nombramiento que termina siendo tan decisivo en la historia de Chile, Verónica? No, lo nombra porque Allende lo que no quería era romper la verticalidad del mando. Es decir, el general que le correspondía era el general Pinochet. Y en ese sentido se iba a respetar esa verticalidad del mando, pudiendo haberse elegido al general Urbina, que era mucho más cercano al gobierno de la Unidad Popular. Pero Allende, parte de su estrategia militar es no quebrar las Fuerzas Armadas, no provocar una crisis interna y para eso, bueno, su estrategia general fue solucionar los problemas, las quejas que tenían las Fuerzas Armadas que tenían que ver con el abandono presupuestario y la marginación de la vida política. Por eso, durante el periodo de la Unidad Popular, varios generales y oficiales participaron en las unidades de gobierno, digamos, en distintas empresas. Pero también el hecho de que las Fuerzas Armadas fueran parte integrante y respetada dentro de su propia institucionalidad. Entonces, para eso había que evitar lo que ocurrió cuando ocurrió el tacnazo en 1969, que lo que hizo el presidente Frei fue eliminar a muchos generales o pasarlos a retiro para poder poner un comandante en jefe de su confianza. Allende quería evitar ese proceso porque eso aliena mucho al alto mando, a los oficiales, estar alterando la verticalidad, o sea, la antigüedad al oficial que le corresponde asumir. Y por eso que acepta la sugerencia de Prat. Además que no tenía razones para sospechar de Pinochet en ningún caso. Pinochet no se había mostrado como un oficial cercano a los grupos más antagónicos. Entonces, se mantenía la verticalidad del mando y al mismo tiempo se tenía un general que aparentemente era leal a la institucionalidad vigente. Pobre Pinochet debe estar preso, cuentan algunos testimonios que dijo Allende en la mañana del 11 de septiembre cuando estaba claro que la Armada... Pobre Augusto. Pobre Augusto de estar preso cuando la Armada era claro que en Valparaíso ya había un levantamiento, que la FACH también estaba involucrada y que parte del ejército también, pero Pinochet parecía haber quedado fuera a ojos de Allende en ese minuto. En todo caso, no era claro que se hubiera subido, tampoco es claro cuándo se subió. ¿Cómo surge este personaje en estos momentos tan importantes en la historia y cómo se construye un personaje así un poco de la nada, en el sentido de que nadie lo vio venir, por decirlo así, ¿no? Yo creo que este es un punto absolutamente clave, no solo para comprender qué fue lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 73, sino que también historiográficamente. Para los historiadores es muy importante no dar por sentado las figuras, los personajes históricos, ¿no? El Pinochet que hoy todos conocemos no era necesariamente el Pinochet, ese mismo Pinochet el 10 de septiembre o incluso en la mañana del 11 de septiembre. De hecho, asumirlo así sería asumir que, en primer lugar, el golpe era inevitable, que en segundo lugar, la dictadura iba a tomar el cariz que tomó, que iba a durar todo lo que duró. Y yo creo que uno, de hecho, puede hacer ciertos, digamos, compartimentos cuando analiza los 17 años de dictadura. Y la dictadura al principio, que fue muy violenta, muy brutal, dramáticamente brutal, no es lo mismo el año 80 ni tampoco es lo mismo el año 88, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta por Pinochet, la pregunta por qué tipo de liderazgo ejercía el 10 de septiembre del año 73 es absolutamente clave e indispensable para tener una comprensión cabal del golpe de Estado, ¿no? Sabemos que había acompañado a Fidel Castro, poco antes, ¿no? Sabemos que al parecer tenía una relación relativamente armónica con el presidente Allende, pero sabemos también, a raíz de algunas de las grabaciones que existen, que ya en la mañana del 11 de septiembre, de ese martes 11 de septiembre... Palabras muy duras. Con palabras muy duras. Usted me los bota al mar. Digamos, es un golpe de Estado, a partir de las conclusiones que uno puede sacar de sus palabras, absolutamente total, ¿no? Ese es el objetivo detrás de la intervención militar. Pero insisto en no asumir ese Pinochet
siempre, ¿no? A lo largo de la UP y tampoco a Claro, lo largo de la porque- dictadura. Porque hay una incógnita, ¿no, Daniel, de cuándo Pinochet finalmente se suma a este movimiento para derrocar a Salvador Allende? Pero hay algunos documentos, por ejemplo, desclasificados de hace muy poco por Estados Unidos, que mencionan que ya Nixon recibe información de que la Marina ha empezado a intentar esta sublevación el día 8 de septiembre. Sí, Y el finalmente sábado. el 11 aparece ya asegurándole a Nixon de que se estaría sumando el ejército, carabineros y la Fuerza Aérea. ¿Hay algún indicio de qué puede haber sido lo que motivó ese cambio de posición de Pinochet, de plegarse o no a este movimiento? Bueno, él se pliega el 9 de septiembre, que es el día en que tanto la Marina, Toribio Merino, como el general Lee, sobre todo, llevan el documento en que están acordando que el golpe es el 11 de septiembre. O sea, la posición de Pinochet es muy débil. Si él no se suma al golpe de Estado, ese golpe va a ser conducido por otros oficiales del ejército que son los que realmente estaban conspirando. Entonces, tanto la dureza de él como la construcción de él, de su liderazgo, él efectivamente se construye como un líder, no lo era. Y si uno observa la declaración de esa noche del 11 de septiembre, los 4 generales, cuando el general Lee dice vamos a extirpar el cáncer marxista hasta las últimas consecuencias, la figura de Pinochet es de un hombre asustado, no es precisamente de una persona muy en dominio del poder que ya tenía en ese momento. Entonces su dureza empieza a construirse ese día cuando tiene que aparecer como el que comanda el golpe de Estado. No puede dejar ese rol, esa función a un general como Bonilla, por ejemplo, que sí había estado en la conspiración, o a un general como Arellano Stark, sino que su tarea es aparecer como la cabeza del ejército. No tenía más alternativa que sumarse. Ya para el 9 de septiembre la decisión estaba tomada. Juan Luis, y esta participación de Estados Unidos, este apoyo, porque previo para que se generara este ambiente, ¿no? Hay una previa, ¿no? Recordemos que hay paros de transportistas, o sea, el país está convulsionado socialmente, hay protestas, en fin. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Porque mucho se habla de la participación, de la injerencia que pudo haber tenido un gobierno extranjero como Estados Unidos en la gestación del ambiente para el golpe de Estado. A ver, 2 cuestiones ahí. Sin duda que para septiembre del año 73 el país estaba absolutamente convulsionado. Si no recuerdo mal, Alfredo Sepúlveda cuenta 11 intentonas de golpe de Estado a lo largo de la Unidad Popular. El anterior, el tanquetazo, ¿no? A fines de junio del año 73. Y por lo tanto, evidentemente, los militares habían pasado a tener un rol político, fomentado, entre otras cosas, por el propio gobierno de Salvador Allende, quien llama a los militares a su ministerio. Y por lo tanto, obviamente que la convulsión, el rol no deliberante que históricamente habían tenido los militares dejó de existir, ese rol no deliberante, y pasaron a deliberar. Yo creo que ese fue un error cometido no solo por el presidente Allende, sino que también por los distintos segmentos de la dirigencia política que aceptaron, digamos, ese tipo de influencia, ¿no? Ahora, respecto a lo de Estados Unidos o a la Unión Soviética, porque uno podría hacer el mismo paralelo. Nosotros en el Centro de Estudios Públicos acabamos de publicar o republicar algunos documentos que dicen relación con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos y de la Unión Soviética durante la UP, durante la dictadura, etcétera? Y obviamente que hubo intervención, ¿no? Yo, sin embargo, creo que el golpe militar y la Unidad Popular se debe explicar sobre todo a partir de acontecimientos y sucesos chilenos, ¿no? En otras palabras, creo que se hizo una lectura chilena de la Guerra Fría. Pero no es que la Guerra Fría se haya implementado así como ocurría en Estados Unidos o en la Unión Soviética, ¿no? De hecho, asignarle ese rol a Estados Unidos es quitarle responsabilidad a la propia comandancia del ejército en el día del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que hubo intervención, obviamente hay documentos que así lo comprueban, pero el golpe es eminentemente chileno y creo que una historia relativamente fidedigna del golpe debería considerarlo. Hay una discusión larga respecto a si el golpe era inevitable o no, y yo creo que está vinculada, o es interesante al menos vincularla a la discusión sobre si es que lo que ocurre después del golpe también era inevitable o no, ¿no? Pues algunos dicen el golpe era inevitable y otros dicen resulta que una vez que usted acepta el golpe, acepta en bloque todas las consecuencias que se siguen del golpe, ¿no?
Y uno puede pensar en que, como sugería Juan Luis, que hay otras dictaduras posibles, porque precisamente el personaje que emerge, que es central, es Pinochet y que nadie lo conoce antes, y por tanto los que están apoyando el golpe, o los que están avalando o empujando el golpe, no están suponiendo que va a ser una persona como Pinochet porque simplemente no saben que existe esa persona, ni nadie la conoce. ¿Cómo ves esa discusión, Verónica? ¿Piensas que lo que se sigue después de la mañana del 11 de septiembre, con toda la dureza que tuvo, sigue un curso más o menos necesario e inevitable? ¿O piensas que al interior de la Junta habían otros equilibrios posibles que se podrían haber dado en algún minuto? O sea, nada tiene un destino prefijado, ¿no? Por eso existe el libre albedrío. A ver, yo creo que hubo indefinición en todo. O sea, todo pudo ser distinto. Así que si me preguntas, voy a elegir 2 aspectos para contestar la pregunta de ¿quieres más? Podemos hacer más. A ver, en términos de la represión, sin duda que fue una ruptura respecto de la violencia estatal, la coerción estatal, considerando que el golpe es una acción del Estado. Porque efectivamente durante el siglo XX, si bien no hubo deliberación, como tú dices, salvo los conatos golpistas y bañistas que hubo a lo largo de todo el siglo, pero las Fuerzas Armadas estuvieron interviniendo en política durante todo el siglo XX, porque desde 1942 la ley de zonas de emergencia, que se sacó durante la Segunda Guerra Mundial, permitió a los gobiernos entregar a las Fuerzas Armadas la autoridad en áreas donde se declarara zonas de emergencia. Y eso se hizo pensando en un posible ataque japonés o un ataque alemán. Esa fue la razón que la pidió Estados Unidos para poder hacer esa ley. Pero nunca se ocupó para eso, porque nunca hubo tal ataque, sino que se utilizó para el movimiento obrero. O sea, cada vez que había una huelga masiva, lo que hacía el gobierno era decretar zona de emergencia, las Fuerzas Armadas se ocupaban de esos territorios, y por lo tanto las Fuerzas Armadas estuvieron siendo parte de un conflicto político del cual no tenían que serlo. La diferencia es que en las zonas de emergencia la autoridad siempre se mantuvo en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo. Nunca hubo torturas o cosas por el estilo. Por ejemplo, el campo de Pisagua de 1948 está en manos de las Fuerzas Armadas, pero ahí hay reclusión, son presos políticos, eso es todo. Entonces, el golpe es una ruptura, porque la oficialidad tenía claro que de producirse un golpe, incluso el general Prat, habría lo que las Fuerzas Armadas llamaban la dosis de violencia necesaria. Esa expresión tenía que ver con sus anteriores experiencias en casos de disturbios internos. Y siempre eso era bajo la autoridad civil. Entonces, dentro de esa dosis de violencia necesaria, claro, iban a haber arrestos masivos, algunos muertos, pero en ningún caso iba a producirse la generación de un sistema de seguridad, de inteligencia, que iba a implicar tortura, desaparición forzada de personas o todo lo que ocurrió. Entonces, en ese sentido, la aparición de ese tipo de represión fue una opción. Fue una opción de la Fuerza Aérea, del general Gustavo Lee, que él comandó la represión en la Academia de Guerra, y fue una opción del Ejército. Bueno, en los primeros meses sabemos que fue de mucha indefinición, hubo cosas que se hicieron como de forma emocional, pero ya hacia diciembre del 73 es evidente el camino que la represión va a seguir. Y ya para diciembre está semiarticulada lo que va a ser la DINA. Entonces, el camino no fue inevitable. Pudo haber un golpe difícil, pero podría haber un golpe a lo Velasco Alvarado en Perú. ¿En qué sentido? En el sentido de que en las Fuerzas Armadas chilenas habían tendencias desarrollistas en términos económicos sociales muy cercanas a la que fue la experiencia peruana. No así en términos represivos. En Perú el golpe de Estado no fue violento. Acá había una ira, una emocionalidad en las Fuerzas Armadas también muy altas al momento del golpe, porque habían sido parte de un conflicto político que, como decías tú, tienes razón, un conflicto político que debió ser resuelto por los civiles. En sede política. Claro, el tema está en el área política, no en el área militar. Y para no alargarme tanto, si no quieres,
En el segundo aspecto, en términos económicos sociales, efectivamente ahí hay un conflicto entre el general Lee y Pinochet, o sea, está representada por ellos, en el sentido que hay dos visiones económicos sociales. El general Lee, con todo su generalato, los 18 que se fueron con él en 1978, y también la oficialidad del golpe en el ejército, que son partidarios de poner más mercado. Efectivamente, el Estado había ido avanzando posiciones extremas, Claro. a juicio de la oficialidad, pero el Estado de tipo keynesiano no iba a desaparecer, sino que se le iban a introducir algunas acomodaciones más de libre mercado, cosas por el estilo, se iban a mantener los sindicatos más controlados, en fin. Ese camino fue abortado, y para que ese aborto ocurriera, fue necesario sacar al general Lee, fue necesario que Pinochet pasara a retiro a todos los oficiales que participaron en la conspiración, Nuño, Palacio, Bonilla, incluso Arellano Stark, que era partidario no del neoliberalismo. Entonces, el camino pudo ser otro. Pero uno tiene que pensar, y esto es bien importante, y por eso tanto si Pinochet estuvo en la conspiración o no, a estas alturas ya no importa mucho. Porque lo que uno tiene que pensar es que es un golpe de Estado, no es un cuartelazo. En Chile no hubo un cuartelazo. Aquí lo que hubo fue una preparación cívico-militar para un golpe de Estado. Y por tanto, al ser cívico-militar, habían sectores que tenían sus propios proyectos. Entraron en pugna en ese minuto. Y por tanto, eso fue una pugna de proyectos al interior del régimen que se resolvió el 78 con la salida del general Lee. Y por eso Pinochet fue una construcción, no solo del ejército, es una construcción de los civiles que están detrás y que lo están apoyando. Del sistema. Juan Luis, ¿cómo ves eso, el modo en que Pinochet establece una especie de alianza, o como tú quieras llamarla, ¿no?, con los economistas liberales, con los Chicago Boys, que se le llamaron, y a partir del año 75 se aplica una política de shock, digamos, en fin, que los detalles están todos en los documentos y en los libros? ¿Cómo se produce ese encuentro, sabiendo que en principio los militares no tenían ninguna afinidad particular con ese proyecto, que era muy singular, que en fin tiene su origen en un convenio de la Universidad Católica con la Universidad de Chicago a fines de los años 50, si que no recuerdo mal? En fin, ¿cómo se produce esa unión, esa síntesis que termina siendo, digamos, que termina marcando, digamos, el sello de lo que fue la dictadura chilena? A ver, yo iría un poquito antes, ¿no? Respecto a cuáles fueron las primeras acciones de la dictadura después del golpe, inmediatamente después del golpe, los días 11, 12, 13 y hasta más o menos noviembre del año 73. Cuando uno lee los bandos, cuando uno lee los documentos que son emanados por la Junta Militar, de lo que uno rápidamente se da cuenta, a pesar de que el primero o el segundo bando se sostiene que el golpe se ha hecho en nombre de la Constitución y para salvaguardar la constitucionalidad, uno se da cuenta rápidamente que estamos no solo ante una intervención militar, no es un cuartelazo, como bien dice Verónica, sino que estamos ante lo que luego muy pronto va a ser una revolución, una revolución con todas sus letras, ¿no? Es una revolución, en primer lugar, constitucional, ¿no? Ya el día 13, 14 de septiembre, la Constitución de 1925 ha dejado de ser el paraguas que le ha permitido en las primeras horas después del golpe justificar la Comisión para la Nueva Constitución se nombra muy rápido en el mes de septiembre, y ya en noviembre del año 1973 la Junta Militar se arroga no solo el poder ejecutivo, que es lo que ha venido ejerciendo desde septiembre del año 73, sino que también, y esto es muy importante, el poder constituyente originario. Con lo cual legitima o justifica, digamos, que de lo que se trata todo esto es de una revolución, que necesita de una nueva constitución para que perdure en el tiempo. Yo creo que sin ese paso habría sido muy difícil dar el segundo paso, que es una revolución económica, que sin duda es la que uno aprecia a partir de 1975. No era inevitable para nada que los Chicago Boys pasaran a tener el rol que tuvieron. Pinochet y el resto de la Junta, yo aquí creo que podemos estar de acuerdo, eran más desarrollistas que librecambistas, por decirlo así. Muy propio, digamos, del siglo XX y del rol de los militares en el siglo XX, ¿no? Y ahí hay un personaje, entre otros, ¿no?, que creo que juega un papel clave sin él haber sido necesariamente un liberal también en su juventud, que es Jaime Guzmán, ¿no? Jaime Guzmán logró
a través de esta justificación ideológica del golpe militar de estos primeros meses, agregarle con el paso del tiempo una mirada, comillas, neoliberal a la justificación del golpe, ¿no? Y finalmente, con el paso del tiempo, luego de que la Comisión Ortúzar funciona entre el año 73, 74 hasta el año 78, lo que tenemos es un texto constitucional que mezcla precisamente todas estas tradiciones. Y son tradiciones que muchas veces incluso podrían ser antonómicas, ¿no? Muy liberales en muchos aspectos, pero con una democracia protegida absolutamente iliberal, ¿no? Y esa es la conjugación que uno aprecia, al menos en la versión original de la Constitución del 80, ¿no? Muy distinta al texto que luego se reforma a partir del año 89, etc. En algunos aspectos más distinta que en otros, ¿no? Y yo creo que el personaje clave ahí sigue siendo Jaime Guzmán, ¿no? Quien tiene la cabeza como para articular ambos mundos que parecían absolutamente distantes entre sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa, regresamos en un instante y seguimos con esta interesante conversación aquí en CNN 50 Diálogos. Bueno, regresamos para seguir con esta conversación a 50 años del golpe de Estado. Y bueno, ¿por qué no entramos un poco a la relación que había entre los miembros de la Junta Militar? ¿Cómo se llevaban ellos? ¿Habían conflictos? Ya hemos avanzado un poco en las diferentes visiones que tenían de sociedad que querían construir, porque estamos hablando de que se está armando una nueva institucionalidad. Verónica, ¿qué opinión tienes tú? Hay algunos roces internos, ¿no? Sí, bueno, yo escribí un libro que era la relación entre el general Lee y el general Pinochet. Y claro, hay tensiones desde el comienzo, tensiones de personalidad, por llamarlo así. El general Lee, como ustedes todos pueden apreciar en su discurso inicial, era un hombre muy seguro de sus convicciones, estaba muy convencido del golpe y del destino que el golpe iba a tener en términos de extirpación del marxismo, que no se remitía a cuestiones solamente represivas, sino se remitía a un cambio en la mentalidad de la población, una recuperación un poco de lo que se consideraban valores que se habían perdido respecto a la juventud en especial. Y entonces un general muy seguro de sí mismo, frente a un general Pinochet recién llegado, que se nota mucho que es un recién llegado, y que no tiene claro un programa o unas ideas muy generales sobre lo que va a venir. El general Lee sí estaba mucho más armado en términos programáticos. Entonces hay tensiones de personalidad. En parte creo yo, es una hipótesis, que el liderazgo de Pinochet se construye porque el general Lee ya está construido. Él no es un oficial que pueda ser muy influible. Él tiene claro qué es lo que el país requiere en términos políticos, económicos, sociales, y por tanto los ofrecimientos de saltos al vacío refundacionales, como él decía, no lo podían convencer. Entonces, para los civiles que rodeaban al régimen, la figura del general Lee era un poco impenetrable. No era posible de constituirse como el líder de la Junta, si uno piensa que los civiles que estaban a su alrededor tenían planes distintos. Entonces, en ese sentido, el general Pinochet está más dispuesto a escuchar alternativas distintas, posibilidades que no se habían pensado originalmente. Y por eso que él, como cuenta
Fontaine en su libro El presidente Pinochet y los economistas, el general Pinochet fue mucho más abierto a las proposiciones de los grupos neoliberales. Bueno, no eran, en ese momento no se llamaban neoliberales, ¿cierto? Las tendencias monetaristas. Y estaba mucho más dispuesto a un salto al vacío con un proyecto que no se había practicado en ninguna parte del mundo y que significaba cambios sustantivos en materias graves, digamos, en materias centrales del país. Entonces, las tensiones que hubo entre el general Lee, que salieron a la luz hace poco, ¿cierto?, con esas grabaciones que la esposa del general Lee dio a la publicidad y el libro que ella armó, son reflejo de las tensiones y los conflictos programáticos de liderazgo que existieron entre estas dos figuras. El almirante Merino, no, el almirante Merino es partidario de Pinochet y fueron compañeros, ¿cierto? Entonces no había gran conflicto ahí. Y también la Armada estaba más proclive a un orden más liberal, ¿cierto? Ahí se organiza el ladrillo. Entonces los primeros conflictos, todos los conflictos fueron entre Lee y Pinochet. Y eso es lo que se resolvió el 78. ¿Cómo se gesta, Juan Luis? Porque en un primer minuto se decía que la presidencia de la Junta va a ser rotativa, ¿no? Esa es como la primera comunicación, en el sentido de que eran iguales los cuatro, se le reconocía cierta preeminencia al ejército, pero esto iba a rotar, ¿no? Y rápidamente Pinochet, un poco en conflicto con Lee, como adelantaba Verónica, y con la solidaridad del almirante Merino, que no varió, pese a algunos roces, pero no varió durante los años, Pinochet va imponiendo su poder y se va configurando como el personaje central de la Junta. Gonzalo Vial dice que nunca nadie en la historia de Chile había acumulado tanto poder por tanto tiempo. Gonzalo Vial fue ministro de Pinochet, así que algo puede haber sabido de esto, ¿no? ¿Cómo se da jurídicamente, cómo se da políticamente esa concentración inaudita de poder? Cuando en un principio el acuerdo era que fuera rotativo, o sea, alguien tuvo que cederle mucho poder a Pinochet, o el mismo Pinochet irlo ganando y por la propia correlación de fuerza imponerlo. Bueno, esta es una pregunta que remite a la teoría política, digamos, y a la filosofía política, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno se puede llevar adelante, si acaso colegiado o unipersonal, ¿no? Es algo que vemos en la Guerra de la Independencia también. Los primeros gobiernos tendieron a ser colegiados y luego se fue concentrando el poder, primero en el director supremo, luego en el presidente de la República, y ese es un conflicto que mucho tiempo después lo vemos muy prístinamente, ¿no? Y como bien dices tú, Daniel, comienza a ser un gobierno colegiado, donde las cuatro fuerzas o las cuatro ramas del ejército se comparten el poder, pero luego en una estrategia que uno recuerda al Napoleón de fines del siglo XVIII, Pinochet logra hacer una suerte de autogolpe, ¿no? Y por lo tanto de concentrar el poder en su figura, ¿no? Y ese me parece que es sobre todo lo hace en términos, por decirlo así, de hecho, más que de derecho, ¿no? Y no será sino la Constitución del 80 la que finalmente va a garantizar jurídicamente que esa persona, ese control, lo tenga Augusto Pinochet, nunca como dictador en términos oficiales, pero sí como capitán general y eventualmente también como presidente de la República. Eso es lo que sostiene la Constitución del 80, ¿no? Y la acumulación de poder llega a ser tal que además termina siendo el candidato digamos, en caso, después del plebiscito, o sea, el candidato del régimen. Entonces, la declaración de Gonzalo Vial es absolutamente certera, ¿no? Y yo creo que a partir de esa declaración y de esa concentración de poder uno puede hacer algunas comparaciones con otros periodos de la historia de Chile, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿por qué la guerra civil del año 91 no generó, digamos, las divisiones profundas que todavía, no cabe ninguna duda, existen en Chile a raíz del golpe militar? Y entre otras cosas tiene que ver con esto, ¿no? Con que Pinochet se mantuvo 17 años en el poder, ¿no? Luego de la guerra civil del 91 hubo elecciones, gobiernos más o menos de facto, pero la política continuó, ¿no? Bueno, aquí no ocurrió eso. Y esa intervención de facto, que es el 11 de septiembre del año 73, se transforma entonces en una intervención jurídica o constitucional que dura 17 años. Ahí está, creo, una de las grandes diferencias. Verónica, ¿qué papel Pero juega? Sí. ¿Puedo decir una cosita? Sí, por supuesto. Esta cosa de ceder poder que dices tú,
es bien importante porque a pesar de que en el alto mando del ejército existía disidencia respecto del camino que comienza a ocurrir, para las Fuerzas Armadas lo más importante es su unidad. Entonces, por más que los oficiales estuvieran en contra de lo que su comandante en jefe estaba haciendo, en último término, ellos se ciñen, digamos. aceptaron su mando, no intentaron una rebelión bajo la comandancia, por ejemplo, del general Bonilla. El general Bonilla era un general de mucho respeto, de mucha autoridad. Él podría haberse rebelado. De hecho, te iba a preguntar, justamente conecta con eso, ¿no? Por el papel que juega la DINA en esto, ¿no? Porque el coronel Contreras, en la época, que no es general todavía, tiene una relación directa con Pinochet. Pinochet, al parecer, le encarga esto directamente. Y, por tanto, se topa con la línea de mando y se topa con general y se topa en particular con el general Bonilla. Entonces, la pregunta es, ¿por qué papel juega la DINA en la consolidación del poder de Pinochet? Porque hay un cortocircuito en esa verticalidad del mando, donde muchos generales no están de acuerdo, lo hacen ver, digamos. El mismo Arellano tiene una carta que es muy dura, y sin embargo Pinochet confía plenamente en Contreras, delega mucha responsabilidad en él, y eso produce una especie de cortocircuito en el ejército, pero Contreras termina imponiendo sus términos, al menos durante la década de los 70, después del 78 las cosas cambian, ¿no? Pero en estos primeros 5 años, largos 5 años, esto jugó un papel en la propia consolidación de poder de Pinochet, ¿no? Claro, por eso que digo, el liderazgo de Pinochet es una construcción. Y la dictadura chilena tiene la particularidad de ser institucional, o sea, están todas las Fuerzas Armadas involucradas, pero siendo personalista. Todas las dictaduras de nuevo tipo que asolaron el Cono Sur en esos años son todas institucionales y los generales se rotaban para los comandantes en jefe, digamos. Chile es el único caso que eso no ocurre. Y eso tiene que ver precisamente con una construcción. Entonces, ese liderazgo está constituido en parte por los civiles que están a su alrededor, pero también por la DINA y también por el respeto que las Fuerzas Armadas le tuvieron a su comandante en jefe. Es decir, por ejemplo, el general Nuño, el general Palacio, ellos fueron pasados a retiro el 74. O sea, que habían sido grandes articuladores del golpe. Absolutamente, y eran personas reconocidas. El caso de Arellano Stark, él está anulado por la caravana de la muerte, o sea, no tiene futuro político. Entonces, hubo un reconocimiento del alto mando del ejército en no rebelarse, pero en ese no rebelarse, porque para ellos rebelarse implicaba la guerra civil, y eso no lo iban a hacer, ¿cierto? Pero también en ese no rebelarse está el terror que la DINA comenzó a implantar y a difundir, no solo entre el mundo civil, sino también entre las Fuerzas Armadas, entre aquellos que representaban, ¿cierto?, su discrepancia, o aquellos suboficiales u oficiales jóvenes que no querían seguir las normas de represión. Sabemos que el general Bonilla se opuso terminantemente a la acción en Tejas Verdes. Entonces, la DINA cumple un papel fundamental en la construcción del liderazgo, pero también el que el resto de la oficialidad y de sus comandantes paralelos aceptaran el papel de la DINA. O sea, sabemos que existe esa reunión donde el general Lutz reclama por la represión y Pinochet pega un golpe en la mesa y dice, la DINA soy yo. Bueno, ahí es donde también hay que pensar, son Fuerzas Armadas que dieron un golpe. En parte su argumento es que no queremos una guerra civil. Si se producía un quiebre dentro de las distintas ramas, la guerra civil era inminente. Entonces, la DINA cumple un papel fundamental, pero también el sentido de la obediencia desde la perspectiva militar, no de los civiles. Que quede claro, no es que yo lo esté justificando, sino que en la mentalidad militar, el sentido del deber, que es la razón también por la cual Prat no inicia una rebelión. Don Luis, justamente el tema de los servicios de inteligencia, porque cada rama tiene su servicio de inteligencia, actúa aparentemente independiente. Tenemos a la DINA que convoca, digamos, a todas las ramas, las policías también, que tienen algunos delegados, digamos, dentro de este organismo, pero aparentemente hay roces internos entre estos mismos servicios, se pelean los detenidos. O sea, aparentemente se ha implantado una suerte de sistema para controlar el país, pero también refleja un poco los roces que hay internos dentro de la misma Junta. Sin duda, yo creo que una de las grandes
de las principales características que tuvo el golpe es que luego, muy pronto después del 11 de septiembre, uno empieza a observar facciones al interior del ejército. No hay que olvidar que hubo muchos generales que no participaron del golpe de Estado, entre ellos el padre de la expresidenta Bachelet, y que son absolutamente barridos, digamos, marginados del escalafón militar. El propio Prats, ¿no?, a quien van a asesinar un año después en Buenos Aires, ¿no? Entonces todo eso nos da señales, nos muestra de qué manera al interior del ejército y de las Fuerzas Armadas existía faccionalismo, ¿no? Y uno se podrá preguntar por las razones de ese faccionalismo, y yo creo que la respuesta tiene que ver con el largo siglo XX, ¿no?, con cómo se fue profesionalizando, por un lado, las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo de qué forma los militares jugaron en la política cotidiana, ¿no? Y ya para fines de los años 60 esa intervención, esa participación en la política es cada vez más evidente. Y yo creo que los distintos organismos de inteligencia son hijos, digamos, de este faccionalismo. Pero quien parece tener el control de la situación es siempre Pinochet, ¿no? Se las arregla para que, ya sea Contreras u otros, le respondan directamente a él. No hay que olvidar que Contreras se juntaba con él todas las semanas, tenían estos desayunos privados, del cual ni siquiera los civiles más cercanos, digamos, a la dictadura, como Jaime Guzmán, entiendo, estaban al tanto, o al menos no sabían exactamente de qué se discutía. Y yo creo que esa fue una estrategia que fue diseñando el propio Pinochet para dividir con el objeto de controlar, de centralizar la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se proyecta esto para los años que vienen después del 11 de septiembre para el plebiscito del 80, que es un plebiscito realizado, sabemos, en condiciones muy singulares, objetado por la oposición, que tuvo derecho a hacer un solo acto, digamos, en el cual Frei Montalvo fue el principal orador? Qué interesante el caso de Frei, porque había tenido una posición muy opositora a la Unión Popular y ya en el año 80 estaba claro que estaba completamente contrario a lo que estaba haciendo el régimen, pero ¿cómo se lee esa institucionalización? Es que es como una obsesión, como decía Juan Luis hace un momento, de la dictadura por ir hacia las instituciones. ¿Y cómo se lee el resultado de ese plebiscito a pesar, digamos, de las condiciones singulares en las que fue hecho? ¿Uno puede decir que la dictadura en esa época gozaba de cierta popularidad? ¿Ninguna? ¿Qué respaldo podía tener? ¿Podemos saber ese tipo de cosas, Verónica, a esta altura? A ver, las dictaduras, creo que eso es importante que los auditores lo sepan, las dictaduras son productos sociales. No son, o sea, eso significa que no es que quienes dirigen la dictadura están actuando solo de mutuo propio. No, completamente aislados de las dinámicas. Hay una alianza social que está detrás de las dictaduras y todas son así, no es esta en particular, son productos sociales. Entonces, el deseo de institucionalizar el golpe y el proyecto que apareció después es una aspiración de los civiles. El sociólogo Augusto Varas, que escribió un libro, ¿cierto?, sobre las Fuerzas Armadas, los militares en el poder, él deja claro cómo el general Pinochet no deseaba la institucionalización y esa podía estallar por los aires en cualquier momento. Entonces, quienes más presionaron por la institucionalización son quienes están detrás de la dictadura, digamos, también parte de las Fuerzas Armadas, porque eso significa que la institucionalización permite plasmar un proyecto para que no sea revertido con posterioridad, es la forma de que no se eliminen las reformas estructurales que se hicieron, pero también es la forma de que las Fuerzas Armadas legitimen el haber tomado el poder. En el caso argentino, la legitimación del golpe del 76 es la destrucción de la guerrilla, donde hay una fuerza armada que efectivamente desafía a los ejércitos profesionales, ejército profesional. En el caso de Chile, la resistencia duró 5 días. El general Pinochet, el 18 de septiembre, dice, está todo el país en calma, no hay ningún problema. Entonces, si tú tienes una toma del poder que no se justifica porque la violencia puede desatarse en cualquier momento, el régimen requirió de un proyecto y, por tanto, de legitimar la toma del poder. La institucionalización, la Constitución del 80 es una necesidad política
tanto de los civiles como de las propias Fuerzas Armadas. Me parece que el 67% que se supone fue el resultado del sí en 1980 no es muy real. Yo tengo familiares que participaron en las mesas colaborando con la dictadura, pero me parece que quienes votaron efectivamente, quienes votaron sí tenía una mayoría. No la mayoría que permitía legitimar esa constitución, porque no estaban dadas las condiciones legales ni de ningún tipo. Yo tuve que votar con un carnet que se cortaba, como ustedes en la esquina, saben, ¿no? sí. Claro. Y bueno, una serie de cosas. Entonces, no estaban las condiciones. Es muy difícil saber si tenía mayoría, pero entre quienes votaron voluntariamente, yo pienso que sí tenía una mayoría, pero no para legitimar la Constitución como un plan para el futuro del país. Juan Luis, esto conecta mucho, brevemente, nos queda poco tiempo, pero con la revolución a la que tú hacías alusión antes, ¿no? O sea, digamos que las Fuerzas Armadas se vieron obligadas, o obligadas entre comillas, ¿no? Pero se vieron conducidas, dirigidas a intentar un esfuerzo revolucionario que justificara precisamente todo esto que estaba ocurriendo, ¿no? Absolutamente. Lo que es interesante es que esa revolución se da en distintos ámbitos, ¿no? Se da en el ámbito factual, en la intervención propiamente militar del 11 de septiembre, se da, como bien dice Verónica, a través de la creación de una institucionalidad que no necesariamente responde a las urgencias de las Fuerzas Armadas, pero sí a las urgencias de ciertos sectores de civiles que necesitan justificar el golpe militar. Lo nombran pronunciamiento, sin ir más lejos, y eso obviamente que remite a una filosofía política, ¿no? Y luego está todo el aniquilamiento de la Constitución del 25, porque eso es finalmente lo que ocurre, ¿no? En una famosa entrevista del año 75, Jaime Guzmán sostiene que la Constitución del 25 está muerta, ¿no? Y todo aquel que no lo crea, entonces no está entendiendo qué es lo que está sucediendo en el país. Si eso uno lo extrapola al discurso de Chacarillas el año 77-78 y luego al mensaje presidencial que acompaña la Constitución del 80, uno ve una continuidad. Y es una continuidad que uno la podría resumir bajo el concepto de revolución constitucional, ¿no? Se aniquila la Constitución del 25 y luego se plasma, digamos, la nueva institucionalidad en un nuevo órgano constitucional, en un nuevo cuerpo constitucional, ¿no? Y esa continuidad me parece que no estaba obviamente en la cabeza de Pinochet, no estaba, me parece, en ninguna cabeza, sino en algunos civiles que se dan cuenta que aquí hay una oportunidad, digamos, para hacer esa revolución. Dentro de lo que conversaba Verónica, planteaba que era una construcción sociológica, digamos, lo que pasaba social de la dictadura. Hay un acto, que el acto de Chacarilla, sí, que es muy fuerte, digamos. Eso tiene un fin. ¿Cuál es el fin que busca la dictadura con ese acto, Verónica? Bueno, ese es el acto de como un poco de formalización del liderazgo de Pinochet, con los jóvenes que lo acompañan, ¿cierto?, con las antorchas en julio de 1975, y es el primer esbozo de una futura constitución. O sea, es la primera muestra de que esto tiene un futuro y tiene un camino que va a llevar a un nuevo país legal. Entonces es más bien simbólico, porque después cambió bastante el panorama respecto de lo que ahí se pronunció. Pero era un acto que beneficiaba los intereses políticos, tanto del general Pinochet en la construcción de su liderazgo, como de las fuerzas gremialistas, que son básicamente las que organizaron el movimiento de Chacarilla. Muy bien. Muchas gracias y bueno, llegamos al final de este ciclo de conversaciones de CNN Chile, en una instancia que hemos llamado CNN 50 Diálogos, y hemos tratado de entregar visiones diferentes, puntos de vista para contribuir a la conversación, esa conversación que nos hace tanta falta como sociedad, sobre todo en torno a una fecha que no concita todos los consensos, pero que creemos debería unirnos como chilenos en torno a un hecho concreto, que es el tema de las violaciones a los derechos humanos. Hemos avanzado en lo que es el origen, los fundamentos de por qué ocurrió desde un punto de vista histórico, pero creemos que deberemos discutir también lo que fue un sistema
estatal que permitió que con el terror y el horror se pudiera imponer una visión única. Esperemos que eso nos sirva de lección para no cometer estos errores del pasado. También agradecer a todos los invitados que han estado aquí en el set, a Daniel por tu compañía, tus comentarios. Encantado, y un gusto. Muchas gracias. A la audiencia, por cierto, que también nos ha acogido en sus hogares. Queremos invitarlos para la próxima ocasión en que podamos conversar. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Luis, también. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes, invitarlos para una próxima oportunidad para conversar, reflexionar en torno a lo que somos nosotros como sociedad.